Hola, ¿qué tal amigos? Este es el canal de Yo Android y en este video les voy a dar algunos tips y consejos para trabajar de forma remota como programador. Así que vamos. Bien, soy ingeniero de sistemas y trabajo de forma remota desde hace un poco más de 2 años, desde que empezó todo este tema de la pandemia. Antes de todo este tema de la pandemia, pues yo tenía que normalmente ir a una oficina a trabajar todos los días como desarrollador de software. Una vez empezó este tema de la pandemia, pues lo normal, empezamos a trabajar desde casa. Terminó todo este tema del confinamiento y ya los desarrolladores y las empresas se dieron cuenta que como que no era necesario volver a las oficinas porque se trabajaba igual o de forma más productiva trabajando desde casa, y tanto para los empleados como para las empresas había muchos beneficios. Para uno como empleado, por ejemplo, gasta menos dinero porque pues ya no tenés que gastar en combustible conduciendo todos los días hasta la oficina y de regreso hasta tu casa. También está el tema de si usas transporte público, pues te evitas usar el transporte público. También está el tema de la comodidad. Uno desde casa pues suele adaptar su espacio de trabajo a como uno desee, y la posibilidad de uno administrar su propio tiempo y horario. Y pues para las empresas pasaba igual. Las empresas pasaron de tener alquilados edificios gigantes de oficina a solo tener un centro de operaciones desde donde despachan pues todos los periféricos y equipos que sus empleados necesitan, y pues de vez en cuando personal más del rol administrativo pues se reúne. Así que hoy les vengo a contar mi experiencia, algunos tips y consejos que si eres programador y vas a empezar a trabajar de forma remota deberías tener en cuenta para hacer como tu vida más llevadera. Estos tips y consejos son cosas que me he ido dando cuenta a lo largo de este proceso de trabajar de forma remota o de forma virtual para empresas, ya sea dentro del mismo país o para empresas extranjeras. Así que empecemos. En primer lugar, debemos tener una zona de trabajo cómoda, preferiblemente que sea un estudio aislado, que no tengas, por así decirlo, interferencia o que te puedan interrumpir otras personas. Anteriormente yo solía trabajar en la sala de mi casa y a veces llegaban visitas, alguien pasaba por detrás y uno estaba en una reunión, y eso puede llegar a incomodar o a hacer perder el hilo de la persona con la que uno esté teniendo una reunión o una junta. O por ejemplo, no tener tu zona de trabajo en tu mismo cuarto, o sea, donde tenés tu cama y donde vas a dormir. ¿Por qué? Porque esto hace que tu cerebro no sepa diferenciar cuando estás trabajando y cuando estás descansando. Dentro de una zona de trabajo cómoda también incluye el uso de una silla que sea ergonómica, un buen escritorio. Por lo regular, lo que son las sillas y los escritorios, en la mayoría de las ocasiones las empresas para las que uno trabaja te lo van a dar. El segundo aspecto es la máquina o equipo con el que vas a trabajar, preferiblemente computadores portátiles, porque esto te ayuda a tener mayor movilidad a la hora de trabajar de forma remota. Que si un día quieres ir a trabajar desde una biblioteca, vas. Que si un día quieres ir a trabajar desde un coworking, vas a trabajar. Que si quieres viajar a otra ciudad y trabajar desde allá, pues obviamente será tan sencillo como desconectar el computador de tu pantalla y ya. Lo recomendable de estos computadores es que tengan un disco de estado sólido, una buena cantidad de memoria RAM a partir de 16 GB de memoria RAM. Y por lo regular, cuando uno trabaja desarrollando software, siempre necesita una o más pantallas. A partir de los 22-23 pulgadas es bien tener una pantalla, porque hay muchas personas que tienen 2 o 3 pantallas pero son de 18 o 16 pulgadas esos monitores. Entonces en realidad creo que no hay mucho beneficio. Por cierto, ya que estamos hablando de trabajar de forma remota como desarrollador de software o como programador, estaba probando la plataforma Turing, con la cual puedes trabajar de forma remota para compañías de Estados Unidos y con pago en dólares. Y lo más importante de esta plataforma es que no importa si vos programas para un lenguaje de nicho, el grupo de desarrolladores de Turing abarca más de 100 habilidades, porque tiene un conjunto bastante diverso de clientes con diversas necesidades. El link para registrarse está en la descripción de este video, y también tengo una lista de reproducción sobre cómo ha sido mi proceso con esta plataforma, desde cómo me registré, cómo hacer lo que son las diferentes pruebas técnicas que te hacen y cómo encontrar trabajos con esta plataforma. Y lo interesante de esto es que una vez has completado todos los exámenes dentro de la plataforma, Turing te va a ajustar a la mejor oferta que se ajuste a tus necesidades. Es decir, ellos usan inteligencia artificial para hacer el mejor match entre cada empresa y cada desarrollador.
Todo esto sin la necesidad de hacer pruebas técnicas adicionales, o sea, con las que hiciste durante el proceso de Turing, con eso sí es suficiente para emparejarte con empresas. Quienes tengan experiencia trabajando como software developers sabrán lo tedioso y lo desgastante que es estar haciendo pruebas técnicas cada vez que ustedes apliquen a un proceso nuevo. Con Turing solo hacer las pruebas técnicas una vez y ya, como lo he mencionado antes, y ya ellos te emparejan con la mejor empresa. Ahora, volviendo al tema, otro consejo que les doy es sincronizar tus aplicaciones para que te avisen cuando tienes una reunión. Por ejemplo, Slack se puede integrar con Meet y eso te lanza unas alertas 10 minutos antes, 5 minutos antes, 1 minuto antes, 30 minutos antes de que empieces una reunión. En el caso de Windows puedes sincronizar los calendarios durante el sistema operativo para que te muestren alertas antes de empezar una reunión y así evitar perderte una reunión. Otra opción muy importante es tener delimitado tu horario laboral. Cuando uno trabaja de forma remota es muy fácil que uno termine trabajando de más o trabajando en horario no laboral porque estás de forma remota. Vos empezás a trabajar, te pasaste 1 hora, 2 horas, 3 horas y sigues trabajando porque pues no hay alguien como que diga, hey, vamos a cerrar la oficina. A mí me pasaba mucho, por ejemplo, que durante el día como que me daba pereza trabajar y prefería trabajar en las noches. A mí personalmente me va mejor trabajando en las noches, me rinde más, me siento más productivo. Pero eso es un hábito que ustedes deben tratar de erradicar para poder llevar una vida medianamente sana. Durante el día tratar de ser productivos, no distraerse para que cuando termine su horario laboral ustedes puedan cerrar el computador e irse a hacer otras actividades, en lugar de durante el día pasarse haciendo pereza, distrayéndose en redes sociales, en cualquier otra cosa, y llegar la hora de la noche y ustedes todavía estar pegados frente al computador programando. Otro tema muy importante es combatir el sedentarismo, evitar quedarte todo el día encerrado. Es muy recomendable que al terminar tu jornada laboral al menos salgas a caminar 30 minutos. También puedes optar por salir a trotar, inscribirte al gimnasio. De hecho, muchas empresas te dan ese beneficio, el beneficio del gimnasio, ya sea que te pagan el gimnasio o te dan como cierto descuento. Esto te ayudará mucho a despejar tu mente. Por ejemplo, les cuento mi caso. Antes de pandemia yo pesaba 74 kilos. Finalizando pandemia estaba pesando cerca de 84 kilos. O sea, el sedentarismo es una cosa bárbara. Este siguiente tip, no sé, depende mucho de la empresa. Y se trata de instalar las aplicaciones de la empresa en el teléfono, ya sea Google Meets, Microsoft Meets, creo que es que se llama la de Microsoft, Slack, todas estas aplicaciones de mensajería y de reuniones. Yo, por ejemplo, suelo tener estas aplicaciones instaladas, pero es porque para las empresas para las que he trabajado, la mayoría son empresas como muy relajadas con este tema y te dicen, dale, no hay problema. Y porque en la mayoría de ocasiones estas empresas son muy permisivas con uno como desarrollador, entonces vos puedes pedir permiso a cualquier hora para ir a hacer trámites, no sé, bancarios, para ir a alguna cita médica o cosas así. Entonces pues las tengo instaladas. Si voy a salir del apartamento, pues estoy revisando como cada rato, o si alguien me escribe de forma muy urgente, pues puedo responderle un correo, puedo responderle un mensaje. Pero como les digo, esto ya depende mucho del tipo de empresa para la que ustedes trabajen. Si trabajan para otro tipo de empresas que suele ser como más restrictiva y que suelen escribirte mucho, pues entonces no te instales esas aplicaciones para evitar que te lleguen notificaciones en horario no laboral. Yo lo hago más como por ejemplo para responder mensajes, responder correos, atender reuniones cuando no tengo mi computador cerca, cuando estoy por ejemplo en otra habitación, cuando estoy descansando, cuando salí a hacer alguna diligencia, cosas así. Y creo que la última y más importante es, haz de cuenta que estás trabajando desde la oficina. Así que a primera hora que te levantes, te vas a bañar, te vas a cepillar y vas a desayunar. No adquieras ese hábito dañino de trabajar desde la cama, porque entonces vas a trabajar todo el día con pereza, vas a tener un rendimiento menor y ahí es donde vas a terminar trabajando todo el día y además vas a terminar trabajando en horario nocturno también, o sea, para terminar de adelantar, para terminar tus pendientes, por ejemplo. Miren, no hay nada más importante que uno levantarse, bañarse, cepillarse, iniciar el día como motivado. Si uno empieza a trabajar desde la cama, créeme, no llegas ni al 40% de tu rendimiento, a largo plazo te vas a lastimar la espalda. Y bien amigos, eso ha sido todo mi video por el día de hoy. Espero que les haya gustado este video, que les sea de gran ayuda. Recuerden que me pueden seguir en mis redes sociales, Instagram, TikTok, Facebook y bueno, aquí en YouTube si todavía no se han suscrito. Que tengan todos un buen día.